divulgación sobre migración, INEDIM, una organización civil que busca incidir en el desarrollo de políticas públicas que garanticen la movilidad humana en condiciones de seguridad y justicia para las personas, así como el ejercicio pleno de sus derechos al trabajo, la seguridad y la calidad de vida. Fue coordinadora del programa de estudios sobre migración de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Consultoría Nacional para la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y fundadora y directora de Sin Fronteras IAP. Continúa en el patronato de dicha organización. También es Fellow Ashoka y fue becaria en el Centro de Estudios y Programas Interamericanos del ITAM. Ha trabajado por cerca de 30 años en temas de migración, asilo y derechos humanos. Por favor, solo tenemos ahí está. Tengo uno, gracias. Okay. Adelante. Muchas gracias. Gracias al CISAN y al IMRS por esa invitación, y en particular a Raúl, con quien ya venimos colaborando por algún tiempo en el tema. Voy a hablarles entonces de la INILAB, que es un esfuerzo relativamente reciente de sociedad civil regional, ¿no? Mi organización tiene entre sus temas estratégicos el de la movilidad laboral, en particular de trabajadores y trabajadoras temporales, ¿no? Y nuestra preocupación fundamental en ese tema es, por una parte, que existe una tendencia a la ampliación de sistemas de trabajo temporal que no ofrecen obviamente todos los beneficios que pueden tener otros migrantes, ni todos los derechos laborales. Entonces tienden a mantener a las personas trabajadoras en un ambiente precario, a reproducir esa precariedad laboral, y obviamente también ocurren en un ambiente de desigualdades terribles, ¿no? De varios niveles, desigualdad obviamente entre el país de origen de las personas trabajadoras y el país de empleo, desigualdad entre empleadores y trabajadores y trabajadoras, y desigualdad del trabajador o la trabajadora migrante en comparación con trabajadoras y trabajadores nacionales. Empezamos haciendo hace unos años un estudio global sobre sistemas de trabajo temporal, desde un enfoque de derechos humanos, y encontramos a partir de ese estudio dos áreas de particular vulnerabilidad de las personas trabajadoras migrantes. Una es el reclutamiento y la contratación, y otra es el acceso a protección social. Y hemos decidido continuar trabajando en el tema del reclutamiento y la contratación en ese momento, dado que el de la protección social es también una caja de Pandora, ¿no? Y además un tema muy especializado. ¿Cómo se fue formando la INILAB? En realidad hay algunos colectivos de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, sobre todo a nivel nacional no existía una alianza de carácter más regional, y la INILAB se fue conformando a partir de encuentros y procesos. Por ejemplo,
un diálogo y una participación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí en México para la preparación y el desarrollo de una campaña de información que se llamó Te la pintan rete bonito, que era para precisamente informar a los trabajadores antes de que se fueran sobre diversos riesgos. Luego se conformó en el marco de un proyecto que nos financia la Fundación MacArthur, lo que llamamos primero el grupo multiactor, que colaboró en la revisión y validación de dos iniciativas. Una fue el desarrollo de una publicación sobre estándares internacionales en materia de reclutamiento y contratación de personas trabajadoras migrantes, y la otra fue el desarrollo de una metodología para la evaluación de capacidades de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y México en el marco del reclutamiento, obviamente, y hablando de capacidades tanto estructurales como en términos de desarrollo legislativo, procesos, presupuesto, etc., ¿no? Y así fue entonces como hace ya casi 3 años nace la INILAB, ¿no? Como les decía, es un esfuerzo colectivo que propone alternativas de trabajo desde la sociedad civil y en diálogo y colaboración con dependencias públicas, iniciativa privada y sindicatos para impulsar acciones en favor de los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras migrantes temporales que buscan oportunidades desde Centroamérica y México hacia, en especial obviamente, Estados Unidos y Canadá. Nuestra misión es contribuir a la creación de sistemas de movilidad laboral justos, equitativos, transparentes, incluyentes, que permitan el desarrollo sostenible y el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas trabajadoras migrantes y sus familias, y buscamos ser un actor regional relevante que convoque al diálogo y acción multisectorial e incida en los sistemas de movilidad laboral. Entonces, algo muy importante obviamente para nosotros es ese diálogo intersectorial. ¿Quiénes formamos parte de la INILAB y dónde estamos? Está CRC México, que es Catholic Relief Services, su oficina mexicana, el Centro de Derechos del Migrante, que en realidad es una organización binacional que cuenta también con oficinas en Estados Unidos, Global Workers Justice Alliance, que ahora se llama Justice in Motion, que es una organización estadounidense, pero que trabaja también en Centroamérica, México y Canadá. GEMI es el grupo de monitoreo independiente de El Salvador. INCEDES, el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y de Desarrollo en Guatemala, el INEDIM, la Pastoral del Trabajo de México, PRODESC, que es una organización mexicana, Sin Fronteras, UFCW Canadá, un sindicato, y Voces Mesoamericanas, Acción Migrante, que es una organización con sede en Chiapas. ¿Qué hemos hecho? Primero decidimos empezar con una campaña que era una actividad, digamos, que no incluía muchos problemas políticos y va a ser útil a las personas trabajadoras
¿no? Y permitiría una mayor cohesión de la ENILAB. Entonces empezamos con esa campaña el año antepasado, que se llamó Antes de pagar por una visa, pregunta, apunta y verifica. Se desarrolló en El Salvador, Guatemala y México. Constó de la distribución de volantes, carteles, spots radiofónicos, con un enfoque muy local. Se escogieron municipios en México, en varios estados, y también municipalidades en los otros países, con una relativamente fuerte incidencia de migración laboral temporal, y muchas veces eran comunidades indígenas. Entonces los spots radiofónicos se tradujeron en varias lenguas, y ahí contamos con el apoyo de radios comunitarias y de radios indígenas, tanto en México, la de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como una red de radios indigenistas en Guatemala, ¿no? La campaña se desarrolló en colaboración con las cancillerías de los 3 países, los ministerios de trabajo, las embajadas de Canadá y de Estados Unidos. Incluyó la capacitación a los call centers de todas esas instituciones, dado que los volantes indicaban números donde podían las personas pedir más información o denunciar casos de fraude o estafa. Y en Guatemala además participó el Ministerio Público y la Policía de Investigación. El impacto que tuvo la campaña: se detectaron en los 3 países casos de fraude que se llama estafa en Guatemala y El Salvador, ¿no? Actualmente hay investigaciones en curso, una muy grande, de hecho de una red de alcance por lo menos regional en Guatemala, y otra en El Salvador. Se dio en especial en Guatemala y El Salvador una coordinación intragubernamental mucho más fortalecida. Actualmente, por ejemplo, Guatemala ha conformado una comisión intragubernamental de coordinación exclusivamente para ese tema. Y la comunicación entre sociedad civil, gobiernos y embajadas se vio también fortalecida, ¿no? Quiero mencionar que la campaña en total nos costó 200,000 pesos, lo cual es muy poco, y lo cual demuestra que se puede hacer cosas y hacerlas bien con pocos recursos cuando hay voluntad, ¿no? Estamos también haciendo esfuerzos de diálogo y colaboración con los gobiernos, en particular con el gobierno de Guatemala. Estamos trabajando en el desarrollo del reglamento de agencias de reclutamiento y colocación de personas trabajadoras dentro y fuera de Guatemala. Ha sido un esfuerzo que logramos avanzar gracias a un trabajo de construcción de mucha confianza entre el gobierno de Guatemala y la ENILAB, y que ha permitido, por ejemplo, la apertura en el mes de febrero de este año de un diálogo en el que participaron obviamente dependencias públicas, pero también organizaciones de sociedad civil, para revisar el proyecto de reglamento y enriquecerlo, ¿no? Seguido después de un taller de retroalimentación, y en ese momento se está en la fase final
de revisión por el jurídico de la presidencia del reglamento para esperemos su pronta publicación, ¿no? Una nota ilustrativa de las dificultades de trabajar con gobiernos no tan fortalecidos es que después de esa experiencia el Ministerio de Trabajo de Guatemala invitó a la ENILAB a trabajar como consultora para el desarrollo de protocolos, reestructuración, etcétera, que necesitaría el Ministerio para la aplicación del reglamento, y a la hora pues, de hacer una contrapropuesta, preguntar cuál era su techo presupuestario para la consultoría, resultó que se les había olvidado prever presupuesto. En fin, estamos viendo cómo le hacemos. En el caso de México, Guatemala y El Salvador, hemos estado trabajando desde el año pasado también dando un seguimiento al memorándum de entendimiento en materia laboral suscrito entre México y los países del Triángulo del Norte de Centroamérica, que fue una iniciativa de México para permitir el ingreso a México de 1,000 trabajadores y trabajadoras de baja calificación de cada uno de esos países, y 1,000 trabajadores mexicanos especializados en cada uno de esos países, ¿no? No va muy bien el memorándum. Guatemala finalmente se ha negado a suscribirlo, y ahora la Secretaría del Trabajo habla de un programa laboral migratorio y ya no tanto del memorándum. Aparentemente el país más entusiasta para entrar a eso es Honduras. Guatemala considera que ya tiene un acuerdo bilateral para trabajadores fronterizos que es suficiente. El Salvador no sabe muy bien, está esperando un poco más de información. En realidad hay que tomar en cuenta que eventualmente el mercado laboral mexicano no ofrece condiciones ventajosas para trabajadores y trabajadoras de esos países, especialmente ante la devaluación del peso frente al dólar, ¿no? El Salvador es una economía dolarizada, y Guatemala, el quetzal ha mantenido su valor ante el dólar. Entonces, pues ganar 1 o 2 salarios mínimos en México, que es más o menos en sectores agrícolas o de construcción o en esos sectores precarios, lo que se gana ya no es tan interesante para personas de Centroamérica. Me parece algo muy interesante realmente en ese momento, ¿no? Hemos en julio del año pasado, si no me equivoco, sí, del año pasado, ahí pueden ver a Jenna en la foto, en la extrema derecha, ¿no? Organizado un coloquio llamado Movilidad Laboral, Apertura al Diálogo Regional, que fue co-convocado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Trabajo y Previsión Social, ONU Mujeres, la Unión Europea, bueno, un programa de ONU Mujeres con la Unión Europea, los Ministerios del Exterior y de Trabajo de Guatemala,
el Ministerio Público de Guatemala, etc., ¿no? El objetivo de ese coloquio, en realidad ese coloquio fue motivado por esa desigualdad de la que les hablaba al principio, ¿no? Y ante algo que hemos observado, especialmente en el caso de Canadá, ¿no? Canadá, como lo mencionaban creo que Mónica y Jenna, empezó con los programas de trabajadores temporales con trabajadores caribeños, ¿no? Y luego pasó a los mexicanos y más recientemente a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, ¿no? Y un poco lo que está sucediendo entonces es que Canadá abre las puertas al país que es menos exigente en términos de los derechos de sus trabajadores, y eso nos parece muy grave, ¿no? Y por eso estamos buscando fomentar un diálogo y un posicionamiento mucho más regional sobre los derechos de esos trabajadores, para tratar de reducir un poco el margen de la desigualdad en la negociación, ¿no? En el 3 minutos, sí. ¿Qué pasó ahí? Se me fue. Bueno, sí, de las conclusiones del evento, muy rápidamente, en términos de balance general, se reconoció la necesidad de desarrollar esquemas de gobernanza de la movilidad laboral que permitan la concurrencia de los gobiernos de países de origen, de destino, de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, reclutadores, empleadores, vendedores, compradores, consumidores, organizaciones, es decir, que toda la cadena desde la producción hasta el consumo, ¿no? Ello sobre todo para reducir los costos de la movilidad laboral. Eso es un objetivo absolutamente central, reducir los costos, obviamente mucho para el trabajador, pero también para el empleador, para los gobiernos, las comunidades, ¿no? Se reconocieron algunas buenas prácticas, como la firma de convenios bilaterales que dan un marco un poquito más seguro a la movilidad de trabajadores, ¿no? Realización de campañas, algunos logros de litigio internacional, o por ejemplo la presentación de comunicaciones en el marco del acuerdo lateral del TELCAN, que están teniendo algunos éxitos, ¿no? Se hicieron propuestas en 3 ámbitos con relación a la reducción de los costos de la movilidad laboral, y ahí lo que se busca es llegar a alcanzar el estándar de no cuotas en absoluto para el trabajador, ¿no? Eso es difícil, implica eventualmente modificaciones legislativas. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo aquí nos dice: el reglamento no dice que el empleador no puede, que el trabajador no debe cobrar los gastos, no debe pagar los gastos de visa, ¿no? Bueno, no dice, pero tampoco obliga a que lo haga, y los estándares de la OIT son diferentes, ¿no?
Bueno, solo voy a mencionar un ejemplo para cada tema, si no voy a rebasar mi tiempo. Sobre el fomento de la cooperación nacional, internacional y regional, se recomendó la apertura de los programas de trabajo a todos los países de la región, reconociendo los diferentes niveles de migración, con marcos jurídicos claros e integrados, para contribuir a un intercambio de información entre el sector privado, las agencias de gobierno, las entidades de procuración de justicia, la sociedad y la sociedad, ¿no? Hay un tema de necesidad de avanzar en la transparencia y mejor intercambio de información entre gobiernos muy importante. Por ejemplo, los certificados ¿cómo se llaman? Los certificados de autorización, esos, ¿no? No son accesibles para los gobiernos de los países de origen, ¿no? Y eso entorpece enormemente su capacidad de supervisar el reclutamiento, ¿no? Entonces, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental, ¿no? Sobre el fortalecimiento de los mecanismos de protección, además de la necesidad de grandes esfuerzos de capacitación e información tanto a trabajadores y trabajadoras como a funcionarios y funcionarias, con enfoque de género y no discriminación. Se necesita avanzar en la garantía de acceso a la justicia y a una justicia expedita. Un gran obstáculo, obviamente, es que en caso de necesitar acceder a la justicia, esos y esas trabajadoras normalmente no pueden permanecer en el país durante el procedimiento. Entonces, se necesita avanzar en sistemas de justicia expedita y transnacional, ¿no? Bueno, básicamente, en un momento dado les puedo circular las conclusiones del evento, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Vamos a continuar con las campañas de información y el seguimiento a los casos de fraude. Estamos tratando de monitorear las acciones de la administración Trump en materia sobre todo de visas H2, dado que ha anunciado que quería flexibilizar el acceso a esas visas, y nos preocupa que vaya a flexibilizar los requisitos para los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores. Vamos a hacer un nuevo evento regional este año, a final de diciembre. Va a ser mucho más concreto para abordar un evento de trabajo, en realidad, para trabajar en temas que son un poco complicados, como el de las fianzas, de las sanciones a reclutadores y empleadores, la transparencia, el registro público de agencias, entre otros temas, ¿no? Y obviamente estamos también dando seguimiento a la Agenda 2030 y al proceso hacia el Pacto Global. Gracias. Muchas gracias, Karen. Damos paso ahora a la presentación de la doctora Graciela Martínez Salce con su trabajo Mexicanos en Canadá según su tipo de calidad inmigrante,
cómo los ha representado el cine. Brevemente, una extracurricular. La doctora Graciela Salce estudió su licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y obtuvo su maestría y doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras Nivel 1, a la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha sido investigadora visitante en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México, en el proyecto Cultures of Cities en el Departamento de Historia del Arte y Estudios de Comunicación de la Universidad McGill en Canadá, en una estancia sabática en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá y directora de la Revista Mexicana de Estudios Canadienses. Sus líneas de investigación son los estudios culturales norteamericanos y fronterizos, la teoría de la adaptación y la crítica literaria y fílmica como enfoque de género. Adelante, por favor, Graciela. Buenas tardes. Pues yo agradezco mucho a Aaron que me haya invitado a montarme en el camión de la organización de esto, y además se lo agradezco más, aunque no esté, porque a Aaron lo conocí precisamente por el cine. Voy a comenzar, como dicen que las imágenes hablan más que las palabras, voy a comenzar mostrándoles un clip y de ahí me paso a lo que sigue. Ese devastador cortito es del cineasta mexicano Diego Rivera Con, que vive en Montreal y que básicamente hace publicidad para vivir y contenidos sociales con lo que la publicidad le diga, ¿no? Tengo abierta una investigación sobre cómo se representan los mexicanos en Canadá, los inmigrantes mexicanos en Canadá. Me ha costado mucho trabajo encontrar material, y las primeras 4 películas de las que voy a hablar están colgadas gratis, las pueden ver gratis gracias a la generosidad del National Film Board of Canada, y las otras han sido más difíciles de conseguir porque son proyectos independientes que no tienen mucha distribución y que probablemente, a lo mejor, ahora que abra mi nuevo proyecto de investigación, me gustaría preguntarles a los cineastas si se podrían hacer nexos, porque creo que, por ejemplo, este cortito de Diego Rivera Con es muy importante, es muy comprimido y dice muchas cosas en 43 segundos, ¿no? La primera película que encontré que está en el National Film Board y fue producida por el National Film Board es de la cineasta Mary Ellen Davis, que es importante porque ahí también vemos las dificultades de producción en Canadá. Es una cineasta angloparlante que vive en Montreal, y los equipos del National Film Board viven en 2 esferas diferentes, las que producen en inglés y las que producen en francés. Este es un mediometraje cuyo título nos invita a plantearnos la paradoja de si México está vivo o muerto, si vive a través de la muerte o si muere para vivir. Y la película, mediante imágenes fílmicas de archivo y la voz en off, que es la de la cineasta,
sitúa al espectador en el contexto histórico-político de 1994, cuando simultáneamente suceden la firma del Telecán y la rebelión zapatista en Chiapas. Los dos personajes que van llevando la película son el refugiado mexicano y la cineasta canadiense, y el refugiado mexicano es Mario Rojas Alba, que nació en 1954 y que es un médico y político michoacano que fue militante de diversos partidos de izquierda y que en el momento de la narración, es decir, en 1994, después de haber sido senador, era integrante del PRD en el estado de Morelos. El relato no proporciona detalles de su vida previa al asilo, y en la mínima presentación que hace del personaje lo vemos en un parque de Montreal rodeado de jóvenes que nosotros, por la apariencia física, suponemos que son sus hijos. Y sabemos de propia voz de este personaje que salió de México, pues su vida y su familia habían sido amenazadas por un gobierno represor. Ahora, por lo que Mónica nos explicó hace ratito, ya sabemos que Mario Rojas Alba no podría haber pedido asilo político porque México es un país seguro, ¿verdad? Así se ve desde el norte. El documental nunca muestra cuál fue el proceso de petición y aceptación de asilo de Rojas y su familia. Él ya está exiliado en Canadá y no sabemos si su estatus es de residente o de ciudadano. Y a lo largo de la película, la voz de la cineasta que habla, eso es bien interesante porque ella habla en español con los entrevistados y proporciona en inglés algunos datos histórico-contextuales. Se alterna esa voz hasta diluirse con la del propio Rojas y entonces el discurso adquiere un tono personal, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense que para que las estadísticas pierdan el tono duro, es necesario que nosotros veamos a una persona con nombre, apellido e historia para que entendamos que los problemas de esas estadísticas son de cada individuo y de cada sociedad en la que ese individuo está inscrito, ¿no? La película tiene dos líneas temáticas. Una es la tradición del Día de Muertos en México y la otra, el del retorno temporal de Rojas para investigar sobre las muertes de algunos compañeros de partido a manos de un policía político de Morelos que se llama Apolo Bernabé Ríos. La trama se desenvuelve con la vuelta de a México de Rojas, acompañado de Mary Ellen Davis y un equipo de filmación canadiense, para descubrir el lado oscuro de la violencia en México, específicamente en Morelos. Bueno, pues eso ya no necesito decir nada más al respecto. Y los asesinatos políticos, específicamente de miembros de la oposición. Y aquí es muy interesante porque el texto fílmico oscila entre la denuncia y la bitácora personal, mientras la cineasta entrevista a académicos, a políticos priistas, pro y antigobiernistas, y al protagonista. El protagonista charla con sus amigos, que a su vez son políticos opositores y activistas. La pregunta que flota a través de estas entrevistas es si la exigencia de justicia es válida desde el otro lado de la frontera. O sea, los mismos amigos de Rojas le dicen, pues, ¿qué tanta justicia puedes exigir si tú estás viviendo en la comunidad de Canadá? Y claro, los opositores a Rojas, algunos priistas dicen que Rojas es un frívolo porque solicitó asilo político y en realidad no lo necesitaba, que su vida nunca estuvo en riesgo, ¿no? Y como no hay comentarios editoriales por parte de la directora, los espectadores y espectadoras tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. El segundo documental que voy a comentar rapidísimo tiene que ver con todo lo que hablaron Fabián, Jenna y Araón y un poco Mónica, que es El Contrato, que es un mediometraje
de la cineasta Min Suk Lee. Aquí les vamos a poner un cortito, un clipcito que hice de la película, y como salió sin sonido porque mis habilidades computacionales son las de una profesora de literatura, pero creo que es importante que vean las imágenes mientras les cuento rápido. Este documental lo que hace es filmar un ciclo completo del trabajador migrante. O sea, desde que se va de México, desde que pide el permiso la Secretaría de Trabajo hasta que regresa a su casa. Inicia y termina en el contexto del personaje principal, que aquí también tiene nombre y apellido, porque no es un cortometraje sobre la comunidad, sino es sobre el individuo que representa a la comunidad, que es Teodoro Bello Martínez, quien durante 8 meses se traslada junto con otros 4,000 compatriotas a Leamington, Ontario. Ya ustedes escucharon el contexto, que es la capital tomatera del mundo, dicen, de tomates de invernadero de todo Norteamérica, aunque no tengan un equipo de béisbol que se llame los Tomateros, como si hay en Sinaloa. La voz en off es la perspectiva de la cineasta, que explica tanto los detalles del programa de trabajadores temporales como las condiciones en que se lleva a cabo, de hecho, en Ontario, una provincia donde los sindicatos agrícolas estaban prohibidos en el momento en que se filmó el documental, y donde los migrantes, a pesar de pagar impuestos y la cuota de ahorro para el retiro, no reciben beneficios médicos o sociales a los cuales tendrían derecho. Los trabajadores mexicanos son llevados en grupo a Leamington, donde no tienen ningún tipo de libertad en cuanto a movilidad se refiere, ya escuchamos a Aarón. Viven confinados en casas donde solo conviven entre ellos. El único contacto que tienen con los ontarianos es con sus jefes, que en varios casos los denigran, o con empleados de las tiendas y supermercados que los atienden, o con el cura, que habla y canta en español con acento anglófono. Y sus prácticas cotidianas nos hacen pensar en aquello que Carlos Monsiváis denominó la frontera portátil, y a lo que yo le puse, recordando una novela costarricense sobre la cárcel, La isla de los hombres solos. El documental reúne 3 líneas intercaladas que nos proporcionan una visión multifacética del programa y sus realidades, casi exclusivamente masculinas. La de los protagonistas, Teodoro y sus compañeros de trabajo, la de los patrones y los funcionarios del gobierno mexicano, que aparecen como si fueran un solo equipo, y la de M, un mexicano embosado que denuncia las injusticias que sufren en la estancia él y sus compañeros. Por tratarse de un texto que se compromete con la realidad que documenta, la cineasta elige un protagonista individual que represente al grupo, que le dé la cara a una colectividad significativa para la construcción de la región comercial. Y las entrevistas a los patrones develan la ingenuidad de los patrones al contestar las preguntas sin ningún tipo de filtro y dejando ver el racismo latente. Yo creo que las 2 partes más fuertes del documental es cuando una de las dueñas de una granja dice que los viernes a veces los trabajadores se emborrachan, y que entonces la policía tiene que llamar a sus dueños, dice, they have to call their owners. So they come and pick them up, para que los recojan. O sea, se refiere a los dueños como, digo, a los empleados como un objeto que los empleadores poseen. Entonces, claro, por supuesto, cuando la película se exhibió por primera vez, tanto el National Film Board como Min Suk Lee y todo el equipo de producción fueron demandados por las granjas, a pesar de que habían firmado permisos para que las entrevistas se filmaran. Yo creo que es importante decir que Min Suk Lee, después de este trabajo, filmó después otro documental, ya sin apoyo del National Film Board, sino con apoyo de, ¿cómo se dice?, de un crowdsourcing, que se llama Migrant Dreams, que se tuvo que dividir en 2 porque tiene tanto material que dejó aparte muchas secuencias
de entrevistas con mujeres mexicanas, y aquí solo incluyó trabajadores que vienen del Oriente. Y luego hizo un pequeño cortito que yo les quería pasar hoy, pero nunca pudimos bajarlo y ella nunca me pudo abrir el candado en el Vimeo, que se llama Teo en Toronto, que es muy interesante porque mismo Teodoro va y convive con los pobres de Toronto, que son los torontonianos. Y entonces él está en estado de shock porque él no puede creer que haya gente pobre en Canadá, ¿no? Que haya blancos torontonianos que anden limpiando parabrisas. O sea, también dura como 5 minutos y también es duro y contundente. Bueno, rapidísimamente, el siguiente del que les voy a hablar es una pequeña farsa de ficción que se llama Taxi Libre, que se filmó en 2011 y es de Kaveh Nabatian, que es un iraní canadiense. Y yo digo que lo que quiso hacer Nabatian es filmar esta leyenda urbana de que todos los migrantes sobrecalificados acaban manejando taxis en las ciudades en donde viven. A ver, tenemos que dejar el principio y luego pasarnos corriendo. No, tenemos que pasar del inicio al minuto 8. No, primero el inicio, perdón. Primero el inicio y luego nos pasamos rápido al minuto 8. A ver, y aquí sí sería bien importante que se oyera. ¿Le podemos subir lo más que se pueda? ¿Está hasta arriba? Bueno, a ver. Monsieur Dufault, s'il vous plaît. Bonjour, s'il vous plaît. Pinche culero, cabrón. A mucha honra. Tu as besoin d'aide? Non, merci, ça va. Non, laisse-moi pas, je connais ça mécanique. Ah oui, regarde, si ton cap à l'huile, il est lousse, il est fendu, ce que tu as de l'huile coule sur le bloc moteur, c'est ça que tu as besoin. Pour l'instant, ça va, là. Tout ce que tu as à faire, c'est aller dans un garage, je peux demander de remplacer ton cap à l'huile. C'est beaucoup, ça fait plaisir. Excusez-moi, Oui. est-ce que je peux vous déposer quelque part? En fait, oui, ça m'en a servi, je suis un petit peu en retard. Alors, remarquez. Ah, merci. Tu sens que je te connais. Oui, vous m'avez interviewé la semaine passée. Ah, ouais, attends. José Garcia, c'est ça, José Garcia. José Garcia. C'est évidemment des petits, hein. Ah, c'est petit. J'entends que tu chauffes un taxi. C'est pas toi qui arrête là? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Notre quoi? Votre choix est déjà fait? On t'a pas appelé? Non. Regarde, José, t'es un bon gars, là. Je vais être honnête avec toi. Ta méthode d'enseignement, bac droit académique pour un cégep. Et en plus, t'es sur qualifié.
Surqualifié? Écoute, notre cégep est dans un quartier défavorisé. Nous autres, on ne produit pas des scientifiques et des politiciens. Fait que les élèves ont besoin de professeurs qui parlent comme eux, qui sont comme eux. Vous cherchez un Québécois blanc. Oh, mais non, hey, j'ai pas dit ça, là. Bon, t'es arrivé à temps départ, tasse-toi ici, s'il te plaît. Tu veux combien? Non, c'est gratuit. Ah, merci, c'est cool. Je peux-tu te donner un conseil? La prochaine fois que tu passes une entrevue, là, laisse faire le sou. Parce que je sais pas comment ça se passe dans ton pays, mais ici, tu vois comment je te dis? Tu vas réussir, José. Je sais que tu vas réussir. Salut. Merci. ¿Cuántos minutos me quedan? Tres, ok. Bueno, entonces de plano, miren, me voy a pasar rápido porque quiero que vean es un poquitito de esto y ya si tenemos tiempo en las preguntas y respuestas, pongamos un minuto de este. Y les doy una conclusión general, mejor. Córrele esto porque es muy larga la explicación, dura como un minuto, pásate eso ahí, tantitito para atrás. Tantitito, ok, ahí está. Y el otro fue que cuando se emigraron y aquí empezaron a trabajar con las medicinas, las afectores, un poco de boom, un poco de alergia, y nos igual al centro de salud, nos metieron unas pastillas, y eso fue con ahí de Dios ya vamos a tener un poco de respirar. No una canción adecuada de la que yo debería de haber recibido. Y la verdad pues sí es un poco molesto porque allá los canadienses sí los atienden bien y a nosotros pues no es el trato digno como debe de ser. Este es el seguimiento que ha dado en su trabajo Aaron. A diferencia del contrato, la película Matices quiere presentar distintos puntos de vista y entrevista, por ejemplo, a una inmigrante mujer, entrevista no a los patrones, sino por ejemplo a los ciudadanos que viven en las comunidades donde llegan los inmigrantes, algunos de los cuales se sienten avergonzados de que en realidad nunca se ha establecido una comunidad con las personas que pasan 8 meses, más de la mitad del año viviendo, pero no conviviendo con ellos, ¿no? Yo creo que estos cortos que les he pasado ilustran perfectamente todas las 4 ponencias que han venido antes que la mía, y nada más quisiera contarles una experiencia con los espectadores y espectadoras. Yo he utilizado este material para un curso, para una charla que doy en el diplomado del CISAN, que es un diplomado que se da no solo aquí, sino que se conectan de muchos lados. Y la vez que pasé, por ejemplo, completo el contrato, pues yo no sé, o sea, no es como con un grupo normal, uno llega, da la conferencia y no sabe quiénes son sus alumnos. Y ese año había conectadas personas que eran no es consulado, es la ley, sí es consulado, del consulado mexicano en Columbia Británica. Entonces yo pasé la película, de hecho acababa de suceder lo de Baja California, donde vieron en qué condiciones estaban trabajando
los que piscan las moras en Paradriscos allá y que son mexicanos. Entonces se volvió muy interesante la discusión y al final pidieron la palabra los oficiales mexicanos indignados para decir que estos documentales eran tendenciosos, izquierdistas, propagandísticos, que solo pasaban las cosas malas. Y entonces, al final, alumnos que no me conocían y nunca me habían visto se acercaron muertos de risa y dijeron, ja, 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 es la primera vez, a mí casi siempre me toca en las finales, ¿no? En las sesiones finales, ja, 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 se rieron, es la primera vez que los oímos abrir la boca. Muy bien, profesora, ¿no? Lo que quiero decir es que todas estas representaciones generan controversia precisamente porque le ponen un rostro a algo que de otra manera pues resulta, digamos, probablemente nosotros sentimos que es ineluctable, ¿no? Que como decían, pues ahí está la joya de la corona entre las relaciones bilaterales en México y Canadá, y como dice el cónsul en el contrato, pues si no les gusta, ustedes firmaron el contrato, pues si no les gusta, váyanse, al fin ahí hay 10,000 personas haciendo fila para venir a ocupar su lugar, ¿no? Si quieren, si les interesa mucho, próximamente, de próxima publicación en el CISAN hay un libro sobre representaciones de los inmigrantes, y ahí yo escribí una pequeña filmografía comentada. Está mal hacer comerciales. No, está bien. Pero bueno, ahí yo escribí una filmografía comentada de puro material que es muy fácil conseguir, ¿no? O sea, es material que uno puede conseguir en YouTube o en la página del National Film Board. Y yo creo que es importante que nosotros, los que no hacemos trabajo de campo, los investigadores que estamos en nuestro escritorio, leyendo literatura, reportajes o viendo o teoría o viendo las estadísticas, que consultemos también este material, porque finalmente nos presenta otra cara que complementa todo aquello de lo que las colegas y los colegas han estado hablando. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Damos rápidamente el uso de la palabra a Carla Valenzuela Moreno con su presentación. La protección consular de mexicanos en Estados Unidos y Canadá, una propuesta de su funcionamiento y categorización. Brevemente, pues bueno, Carla Valenzuela es maestra en migración y asentamientos poblacionales por la Universidad de Ryerson, Canadá, y doctora en ciencias políticas y sociales por la Universidad Iberoamericana, profesora del Departamento de Estudios Internacionales por esta misma institución. Es también socia fundadora del Laboratorio de Investigación Social, Justicia en Movimiento, asociación civil dedicada a incidencia e investigación en temas migratorios. Adelante, Carla. Bueno, yo voy a hablarles de una investigación que empezó en 2010 y acabó en 2016. Básicamente fue un trabajo de campo muy cortito, entrevistas con cónsules, con asociaciones, con sociedad civil, y que estaba encaminada pues a explicar, a tratar de proponer un modelo teórico para entender la protección consular. Entonces, nada más para que todos estemos en el mismo canal, voy a decirles qué estoy entendiendo yo por protección consular. Básicamente son todas las funciones de carácter transnacional e internacional que se llevan a cabo por los consulados y por los actores coadyuvantes, que pues podemos saber cuáles son, pero son básicamente asociaciones civiles, colectivos de migrantes, agencias fiscales, universidades, clínicas de salud, que se ejecutan con la finalidad de prevenir y reaccionar ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad, así como mejorar las capacidades del individuo para hacer frente a situaciones adversas y procurar su bienestar. Entonces, bueno, para
los que tienen algo, los que han tenido algún acercamiento con el trabajo de los cónsules, normalmente siempre los vemos desde el punto de vista de que solo hacen trabajo jurídico, ¿no? Cuando el migrante ya lo van a deportar, cuando el migrante ya está en un centro de detención, pues se acerca el cónsul y vemos que las tendencias mundiales de la protección consular ya no son estas. El cónsul abarca mucho más que solo un trabajo de protección jurídica. Entonces, mi pregunta inicial es, bueno, ¿hacia dónde se está dirigiendo la protección consular? Y yo propongo que se dirige hacia una provisión de derechos sociales, ¿no? Entonces, si vemos el caso de los consulados mexicanos en Estados Unidos y en Canadá, pues estos ya no solo se limitan a contratar abogados externos para que defiendan al migrante, sino que ya amplían el portafolio de servicios consulares. Entonces ya encontramos a que, por ejemplo, en Estados Unidos los 50 consulados que tenemos allá tienen un servicio que se llama ventanillas de salud, ¿no? Entonces este servicio lo que hace es que en colaboración con agencias fiscales brinda servicios de salud a los mexicanos, como por ejemplo detección temprana de diabetes, alguna información preventiva sobre los padecimientos de salud más frecuentes en la población mexicana. Las plazas comunitarias es otro programa que tienen los consulados con algunas instituciones educativas. De hecho, la UNAM es parte de este programa, en donde se les brindan a los mexicanos y no mexicanos, a quien quiera tomarlo, clases de alfabetización en inglés, clases para que las personas interesadas en tener estudios superiores pues puedan pasar el GMAT, que es un examen que hacen en Estados Unidos para entrar a universidades. Les dan también la oportunidad de terminar su secundaria y su prepa a distancia, ¿no? Después pues también hay las ventanillas para la mujer, que están más enfocadas a cuestiones privativas o casi que siempre se presentan en el sexo femenino, como por ejemplo violencia doméstica, unas olimpiadas que se llaman Olimpiadas IME, que contactan a chicos que son estadounidenses pero que tienen ascendencia mexicana para que hagan torneos transnacionales, ¿no? Y el programa de inversión de remesas, que seguramente ya todos conocemos, que es el 3x1. Entonces, bueno, vemos que todo esto está manejado por los consulados. Entonces ya no podemos hablar de que los consulados nada más están en la parte legal, sino que ya se están expandiendo a la provisión de algunos servicios sociales básicos. Otros ejemplos son que ya tratan de expandir la información que les dan a los mexicanos. Hay una guía del viajero mexicano en internet donde les dice, por ejemplo, qué países necesitas vacunación para visitarlos, qué países necesitas visa como mexicano. Hay un sistema de registro para mexicanos en el exterior en caso de que algo pase y te encuentres viviendo el turismo en el exterior, bueno, que el consulado sepa que hay connacionales mexicanos que potencialmente pueden necesitar su ayuda. Y un rasgo interesante de hacia dónde va esta protección consular es que las comunidades se vuelven aliados de los consulados, porque hay las asociaciones mexicanas, sobre todo en Estados Unidos, se llaman federaciones o clubes de oriundos, y lo que hacen ellos es que se unen con los consulados para proveer ciertos servicios, ¿no? Entonces, bueno, a esto el consulado le ha llamado un efecto multiplicador, porque la idea es que el consulado ya no esté solo tratando de potencializar todos los servicios que da, sino que tiene aliados estratégicos como es la comunidad mexicana, para que estos vayan, ¿no? Informando a los demás miembros de sus colectividades de todos los servicios que ofrece el consulado. Y bueno, surgen otros actores, como les comenté, agencias fiscales, universidades y centros comunitarios. Estas son imágenes de los consulados móviles, que es otro servicio que dan. Los consulados se acercan a las comunidades que están muy lejos de donde están los consulados para ofrecerles servicios como ventanillas de salud, por ejemplo, o documentación. Entonces, bueno, esta es una propuesta que yo hago sobre el nuevo modelo de protección consular, que ya no nada más es reactiva, ya no nada más funciona cuando el mexicano quiere ayuda, ¿no? Sino que ya se ha pasado a una protección preventiva, que es toda la difusión de información. Por ejemplo, ahora, ¿qué hacer en caso de que haya una redada del ICE en Estados Unidos? ¿Qué hacer en caso de que haya una detención? ¿No? O sea, el consulado le está apostando mucho más a lo preventivo que a lo reactivo. Y también hay una protección transformativa en el hecho de que lo que trata de hacer el consulado es, desde el punto de vista del consulado, es empoderar a los mexicanos para que ellos solos
sean, digamos, los garantes y los protectores de sus derechos humanos. Y esto ya lo han mencionado diversas personas que han trabajado en la SRE. Castañeda, por ejemplo, Jorge Castañeda es un gran impulsor, no lo llama protección transformativa, pero en su discurso, ¿no?, puedes ver que es exactamente esto. Vamos en los mexicanos, por ejemplo, dice él, son los que mejor pueden cuidar de ellos mismos. Entonces, bueno, se ve un cambio, ¿no?, incluso en el trato que el consulado da a los connacionales, sobre todo en Estados Unidos, para que estos puedan empoderarse o puedan llevar a cabo autoprotección. Entonces, bueno, ¿qué observamos aquí con estas 3 categorizaciones que yo propongo sobre la protección consular? La conducta del migrante se ve condicionada. ¿En qué sentido? En que el consulado se asume como la única autoridad que puede dar información que es objetiva para que los connacionales la sigan y sobre esa tomen sus decisiones, ¿no? Si el migrante, por ejemplo, no sé, decide alguna cuestión que está en contravención de lo que le recomienda el consulado, pues bueno, entonces ya es responsabilidad del migrante lo que pasó porque no siguió la recomendación consular, ¿no? Las comunidades se vuelven receptoras y proveedoras de servicios al mismo tiempo. La comunidad mexicana recibe los servicios del consulado, pero también los ayuda a habilitar diversos servicios que ellos proporcionan, ¿no? Por ejemplo, ventanillas de salud, por ejemplo, plazas comunitarias en donde algunos migrantes prestan sus espacios para que se lleven a cabo reuniones. Y bueno, al final el migrante es responsable de su propio bienestar y el de su comunidad, ¿no? Es un discurso bastante neoliberal. Entonces, el modelo de protección consular que yo estoy proponiendo, le llamé un modelo de gestoría, que va en 2 niveles, ¿no? La gestoría intersubjetiva es que el consulado trata de administrar el comportamiento del migrante, ¿no? Diciéndole, bueno, yo te estoy ofreciendo ya educación a través de las plazas comunitarias, información preventiva sobre tu salud, te estoy ofreciendo información sobre qué hacer en caso de que haya una redada. De hecho, los consulados mexicanos tienen una app que se llama miconsulmex.mx, en donde les están dando información constante a los migrantes, sobre todo en cuestiones de su calidad migratoria. Y otro tipo de gestoría es la gestoría externa, en donde el consulado nada más se dedica a administrar a otros actores que ya, digamos, hacen mucho del trabajo consular, ¿no? Ya lo vimos en universidades, centros fiscales, centros comunitarios, etc. Bueno, esto se queda nada más a nivel propuesta, pero es un poco para que vayamos, es un esfuerzo, es una propuesta para que se vaya teorizando cómo funciona la protección. Entonces, bueno, yo encontré que hay una doble función de la protección consular, ¿no? Por un lado, la provisión de los derechos sociales a través de terceros actores, pero por otro lado también es un mecanismo para que el país de origen, en este caso México, se legitime con su comunidad en el exterior. Les dice, bueno, pues ya tuviste que migrar, pero yo estoy aquí, yo te estoy apoyando, yo te estoy dando los servicios, yo cada vez estoy más cerca de ti, ¿no? Y la protección consular se enmarca en un modelo global de gestorías de las diásporas. ¿Qué están haciendo los países de origen para mantenerse en contacto con sus comunidades en el exterior? El consulado resulta ser un actor muy importante que ha sido subestudiado. Y bueno, los consulados son instituciones importantes en las relaciones que tienen los estados de origen con sus comunidades en el extranjero, y un poco tratando de enmarcar toda esta propuesta en qué está pasando con los mexicanos en Canadá. Pues vemos que los cónsules sí siguen sí perpetúan esta división entre los que son migrantes calificados, ¿no?, y los que no son calificados. Para los calificados tiene otro tipo de acercamientos, como por ejemplo tiene reuniones bajo un programa que se llama Red Global MX, que es una red de talentos en donde el consulado se pone en contacto con líderes estratégicos en todos los países y trata de hacer reuniones para ver en qué van los científicos, los estudiantes internacionales, los académicos, los doctores, ¿no?, aquellos que sí consideran migrantes calificados, y pues los no calificados, con los cuales únicamente va para ofrecerles los servicios convencionales, ¿no?, de protección migratoria, de información sobre sus derechos sociales, etc. Pero realmente sí vemos que en este nuevo modelo de protección consular pues sí hay una atención preponderantemente hacia también los trabajadores calificados y cómo no perderlos del radar, que ellos no se despeguen de su país de origen, que no se despeguen de sus comunidades de origen,
Entonces, bueno, aumentan los servicios y la vinculación para los miembros de la diáspora que están considerados como calificados, pero pues realmente no hay un mejoramiento en la protección consular para los no calificados, y esto también obviamente influye en que pues los cónsules o las personas que prestan servicio en los consulados pues no son suficientes, muchas veces no tienen la preparación, la cuestión de presupuestos, etcétera, que seguramente ya todos conocemos. Pues también ¿no? Abonan a que las personas que no están consideradas calificados, dentro de ellos los trabajadores del programa de trabajo agrícola temporal, pues realmente no tengan una representación consular adecuada. Además, que como lo pueden ver en la lámina, pues los trabajadores del PTAT el gobierno está aún más limitados, porque precisamente ya los ponentes que me antecedieron pues lo comentaron, ¿no? Hay aquí una alberca de trabajadores gigantes disponibles, entonces pues y además que el gobierno mexicano compite con otros gobiernos para ver quién puede bajar más los estándares laborales y la protección de sus trabajadores, ¿no? Entonces esto pues realmente deja al consulado en una posición entre la espada y la pared, porque a medida que defienda más los derechos de los trabajadores, pues pone más en riesgo a México como un país emisor, ¿no? Entonces, hablando de trabajadores no calificados, los del PTAT están incluso más vulnerables por esta competencia que propicia el propio programa, la forma en que está diseñado, para que haya una competencia entre los países que proveen de mano de obra al gobierno canadiense. Y bueno, pues ya es todo por mi parte, sí estoy en tiempo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Abrimos una sesión breve. Si tienen algo que comentar o alguna pregunta, alguna duda que haya quedado por ahí. Yo sí tengo. Para Carla. La Dirección de Protección a Mexicanos en el Exterior ha invertido muchísimo dinero en Estados Unidos con despachos pro bono o incluso no pro bono, ¿no? Para desarrollar litigio estratégico sobre todo y ganar precedentes legales, ¿no? A favor de los mexicanos en ese país. Pero me da la impresión de que en Canadá no hay absolutamente nada de eso, ¿no? Colegas que trabajan con trabajadores y trabajadoras mexicanas en Canadá dicen que eventualmente la intervención del cónsul, que normalmente busca resolver a través de la negociación directa con el empleador el conflicto laboral, entorpece de hecho el acceso a la justicia para los trabajadores. Sí, de hecho lo que también se ve, y eso también se ve en Estados Unidos, es que el mismo trabajador no acude, ¿no?, al consulado. Y esto es pero hay unas distancias. Pero sí, y además de las distancias, esto se ha tratado de subsanar con consulados móviles, ¿no?, que se acercan a los servicios, pero además de las distancias, esto está bien documentado por una investigadora que se llama Alejandra Delano. Entonces ella lo que hizo fue hacer muchas encuestas en muchas plazas comunitarias donde los consulados ofrecían servicios, y lo que descubrió es que los mexicanos que viven en Estados Unidos tienen esta imagen del gobierno mexicano que trasladan junto con ellos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizá hay consulados que sirven muy bien, pero el mexicano ya trae este imaginario de que el gobierno mexicano es, pues, que no sirve, ¿no?, que entorpece, etcétera. Entonces también es un problema para ellos porque no denuncian nada, ¿no? Entonces ellos tratan de resolver su problema ellos solitos. Y en el caso de Canadá, por mi experiencia reducida en campo, pues también no ha sido muy efectiva, ¿no? O sea, muchas de las intervenciones consulares terminan en repatriación del mexicano que está enfermo. Entonces, ¿por qué acudir al consulado si estos son los resultados? Pero sí, efectivamente, yo creo que la protección consular en México se puede estudiar y es mucho más extensa en Estados Unidos que en Canadá, por mucho. Hay programas que todavía, por ejemplo, no están funcionando en Canadá.
¿no? Pero supongo que con este boom que han tenido los consulados en Trump, sí se van a hacer extensivos a varios lugares, sobre todo donde los mexicanos están de forma irregular. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pues damos por concluida la sesión. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.